Es un proyecto en realidad que hace 2 años lo estamos tratando. La primera vez que se trató fue en agosto del año 2021. Lo tratamos en diputado, tuvo media sanción, pasó al Senado, volvió a diputados, volvió al Senado y ahora es la tercera vez que lo tratamos el día de ayer en diputados. Nosotros terminamos insistiendo con el dictamen original de diputados por una clara razón. Senado le quita al sector privado la responsabilidad de aplicación de la ley de pictogramas, ¿no? Entonces la ley terminaba siendo solamente para los establecimientos públicos y en el dictamen nuestro, en el proyecto mío de diputados decía establecimientos públicos y privados de acceso público. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un comercio va a estar obligado a poner su pictograma. El pictograma son unas imágenes representativas, ¿no? Ese es un pictograma que representa un lugar o una acción. Entonces, por ejemplo, en las paradas de colectivo va a haber un pictograma que identifique que es una parada de colectivo, ¿no? Así pasa con los semáforos, va a haber en una panadería, en un establecimiento escolar, en una iglesia, en el correo, por ejemplo. Entonces, cada organismo público y privado, como el comercio, por ejemplo, va a tener que tener su identificación, que tiene un tamaño de 20 por 20, ubicado en un lugar visible, que en realidad ni siquiera le genera un costo ni al edificio público ni al privado, sino es solamente imprimir un pictograma, que son imágenes universales. Se imprime, si quieren los plastifican o no, o si no lo pegan directamente en un lugar visible para la persona que tiene una dificultad en comprender, digamos, de qué se trata ese lugar. Justamente a eso iba, doctora. En principio, el proyecto nace, en este caso, en una suerte de apoyo a la inclusión, en este caso con personas con autismo, ¿no? Sí, este proyecto fue impulsado por la Asociación de Asalta, por Patitos Azules, que ellos permanentemente me hablaban de este tema, y empezamos a trabajarlo y así surge el proyecto, ¿no? En las escuelas, en muchas de las escuelas se usan los pictogramas, ¿no? En chiquitos que tienen dificultades quizás o algunas dificultades, entonces hay imágenes que representan cuál es el aula, que representan cuál es el baño y así permiten y le otorgan cierta independencia. Yo me acuerdo que una vez una mamá me decía, yo voy a poder salir a la calle, voy a ir a un supermercado y que mi hijo esté entendiendo que yo estoy entrando a un supermercado a través de esa imagen que esté representada, o ir a la iglesia y él sepa que a ese lugar que yo estoy entrando y que esté identificado con ese pictograma es una iglesia. Entonces, el objetivo y el espíritu, te diría, primordial de esto es la inclusión, la igualdad, que no existan barreras para que todos podamos desenvolvernos en la vida más allá de las condiciones que tengamos, ¿no? Entonces, ayer cuando yo hacía referencia al proyecto en la Cámara de Diputados, yo decía, no solamente son las personas con autismo, ¿no? Porque, y da la impresión que cuando hablamos de autismo hablamos solamente de niños, ¿no? Hay personas adultas que también tienen autismo, hay personas con parálisis cerebral, hay personas que quizás tienen una ACV y tienen dificultad en la comprensión, por ejemplo. Entonces, estos símbolos van a permitir el desenvolvimiento, la independencia, la autonomía de esas personas que tienen algunas limitaciones. Ahora, es importante que, los comerciantes o aquellas instituciones privadas tienen que colaborar necesariamente con este tipo de cuestiones, o ya a partir de esto tienen que hacerlo. No, bueno, la ley, anoche en la Cámara de Diputados se transformó en ley, esto pasó al Poder Ejecutivo, hoy está pasando al Poder Ejecutivo, esperamos la promulgación de la ley y después a partir de ahí se informa a todos, digamos, tanto al sector público como al sector privado, de que tienen que cumplir esta ley y bueno, y después serán, por supuesto, los organismos de control en cada uno de los ámbitos los encargados de verificar si se está cumpliendo o no. Y yo hago y resalto esto porque yo me acuerdo que uno de los motivos de discusión en la Cámara, sobre todo, y yo siempre insisto con esto, en la cartelería, en poner en lugares visibles, en lugares accesibles, que no tiene costo. O sea, es solamente imprimir un pictograma que tiene la representación de ese local. Como te digo, una escuela es una escuela, un hospital que tanta falta hace, digamos, decir, bueno, que aquella persona que tenga alguna dificultad sepa que ese lugar, ese edificio es un hospital, que le brinda asistencia médica, ¿no? O una clínica, nosotros que tenemos acá en nuestra ciudad. Y solamente es muy sencillo, es económico, o sea, no te genera un gasto, pero sí tenemos que también, y ustedes creo que van a hacer
pieza fundamental en esto, en que el cumplimiento de la ley sea así, digamos, en decir y concientizar a la comunidad de que pongan su imagen en cada uno de los establecimientos públicos o privados. Doctora, por último, hablaba acerca de estos pictogramas, en principio son universales, digo, o la provincia va a destinar, no sé, alguna página tal vez a la hora de facilitar un poco este tipo de impresiones. Los pictogramas son imágenes universales, eso no quita que la provincia diga, bueno, para escuelas se va a usar esto, para las iglesias esto, para las panaderías, carnicería, un supermercado esto, no le quita eso, pero en general son imágenes universales. Es más, anoche yo también en la Cámara de Diputados mostraba imágenes, si bien ya habíamos tratado este proyecto en ocasiones anteriores, pero es bueno que los diputados sepan, digamos, que es una ley muy significativa con cero inversión, que no tiene costo, y son imágenes nada más, así que no demanda ningún presupuesto para el cumplimiento de la ley, salvo el hacer cumplir la misma ley en el control, nada más. Doctora, por último, ¿tiene pensado reunirse con la gente de Patitos Azules a veces acá en la ciudad, digo, para comentarle, o solamente se va a hacer una bajada? ¿Cómo se va? No, ellos están permanentemente en contacto, siempre estamos en contacto por una cuestión u otra, ellos están siguiendo siempre el tratamiento de la ley, así que si nos reunimos mucho mejor, pero ellos eran los más interesados en que esto se transforme en ley, porque yo no podía entender la verdad que el Senado le haga modificaciones, digamos, una ley tan noble como es esto, ¿no? Es decir, poner imágenes que te representen el lugar, digamos, me parecía que era una ley muy significativa y que nosotros, digamos, pongamos algunas trabas para que esto no salga o le dificultemos en la modificación del texto y solamente crear estas imágenes y poner estas imágenes para que la persona comprenda a qué lugar está entrando, qué está ingresando. Es más, en algunos lugares inclusive están haciendo pictogramas para la realización de trámites. Entonces, uno va, por ejemplo, para conseguir un carnet de conducir, por ejemplo. Aquella persona que tiene la posibilidad de hacerlo por su condición, que sí puede conducir. Entonces, ¿cómo hay pasos por paso? ¿Cómo se hace paso por paso para conseguir un carnet de conducir, por ejemplo? Y se hace a través de pictogramas. Entonces, algunos lugares van evolucionando más. Nosotros hemos empezado por esto, que los establecimientos sean los que tengan esta identificación.